Vamos a dar comienzo entonces a la tercera mesa de nuestro congreso. Esta mesa se titula Metáforas de lo humano y de la vida. Vamos a darle la bienvenida a la primera ponente, que es Alicia Natalí Chamorro Muñoz. Ella es profesora titular de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, trabaja los temas de antropología filosófica, filosofía de la enfermedad, feminismo y teoría queer, acercamientos entre fenomenología y literatura. En esta ocasión, Alicia nos va a compartir su ponencia titulada Animales humanos, no humanos y extraterrestres, los usos de formas de vida para comprender lo humano en Hans Blumenberg. Alicia, te doy la palabra, te escuchamos. Vale, muchísimas gracias, muy amables por esa presentación tan bonita. Muchas gracias al comité organizador. Siempre me gusta mucho nuestro evento Blumenberg. Sé que contamos con muy poco tiempo porque somos 4 para una hora. Entonces me voy a poner 13 minutos. Vamos a ver qué tal. Por favor, me avisan si voy mal. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, mi ponencia, como dijo muy bien la compañera, se llama Animales humanos, no humanos y extraterrestres, los usos de formas de vida para comprender lo humano en Hans Blumenberg. En cierta manera, lo que yo voy a trabajar, ustedes acá, voy a tomar muchos conceptos que pues supongo que todos manejamos en cuanto es un evento que más o menos es de especialistas, es que el problema del camino de la descripción de lo humano y parto de dos tesis que no voy a sustentar acá, sino que parto de ellas. La primera es que saber qué es el ser humano se desvía en Blumenberg por la pregunta en qué se parece ese ser que somos de otras formas de existencia. Esa es mi primera hipótesis, es decir que somos nosotros también implica un problema negativo de decir qué no somos nosotros o en qué nos parecemos nosotros a otras formas de existencia. Y la segunda es que la pregunta por la sobrevivencia es la base del acercamiento a la biología, la evolución, la física y la zoología. Esto quiere decir que Blumenberg muchas de las veces que va a trabajar textos que vienen de estas ramas, no solo está pensándolos en cuanto a la ciencia en sí misma, sino que los está pensando antropológicamente en la pregunta sobre la sobrevivencia, ¿no? Sobre ese texto famoso en donde diría, bueno, la pregunta no es qué es el hombre, sino cómo ha sobrevivido, se expande un poco a la pregunta de cómo ha sobrevivido todo aquello que está vivo. En ese sentido, podríamos decir que una antropología fenomenológica que usa las diferentes formas de vida, y esto me parece que es interesante en esta fenomenología, es que estas formas de variaciones de vida son variaciones para comprender ese ser complejo que somos cada uno de nosotros. Entonces, la fenomenología haría variaciones y estas variaciones serían todas estas otras formas de vida que se usan metaforológicamente. Y en esta implica una carrera que toca determinar qué es eso que llamamos cuerpo, cómo estamos afectados por emociones y sensaciones y cuál es el lugar de la curiosidad ante el mundo. Me parece que cuando Blumenberg la mayoría de las veces está tratando el tema de estas vidas, aparecen estos 3 temas centrales. El tema del cuerpo, el tema de las afectaciones y el tema de la curiosidad. En ese orden de ideas, la ruta de trabajo que les planteo para el día de hoy es la siguiente. La primera, quisiera hablar un poquito sobre por qué esto se basa en la pérdida de seguridad ontológica y la relación corporal, es decir, unir un poco los estudios clásicos de Blumenberg de la legitimidad de la edad moderna y de giro copernicano con los trabajos antropológicos en donde están fuertemente relacionados y con los trabajos metaforológicos. En esta ocasión me voy a dedicar mucho a conceptos en historias y al hombre en la luna. Y esa conexión entre la obra pues se da en el problema entre la pérdida de seguridad ontológica y una pregunta sobre el ser corporal. Lo segundo, bueno, hay que dar un 1-1-1, me perdonen. Lo segundo es cómo el cuerpo animal se convierte en un espacio de indagación en medio de la contingencia, es decir, al haber inseguridad ontológica, el cuerpo animal se convierte en un espacio de indagación sobre hasta qué punto la contingencia no es solamente un problema del humano racional, sino es un problema del mundo. Y el tercer punto que queremos ver es las variaciones sobre lo extraterrestre o estas búsquedas de consuelo cosmológicos para tratar de entender esta obra
tan interesante de Blumenberg como Die Wahrscheinlichkeit der Sterne, la contabilidad de las estrellas, o el hombre de la luna, o todas esas veces en que aparecen seres extraterrestres y por qué están apareciendo. Entonces, este es el orden que vamos a tener. Teniendo en cuenta lo anterior, arranquemos con el primer punto. Para entender un poquito este primer punto, como les digo, pues no me voy a dejar en ellos, decidirme muy rápido. Quiero solamente decir que pues la pérdida de seguridad ontológica y la relación con lo corporal implica evidentemente partir de la contingencia radical, es decir, que el descubrimiento final de lo humano en la modernidad y en el desarrollo con toda la ciencia moderna es realmente la contingencia radical, y tal radicalidad significa pues una imposibilidad de un metarrelato que pueda acoger las necesidades humanas de sentido. Entonces, esta contingencia radical lleva a esa tarea de lo humano a dos cosas que se relacionen: ese deseo de ir más allá y una constante soledad. Es decir, en cierta manera, todo el trabajo técnico y el trabajo de la ciencia y de la metáfora son procesos en que el humano está constantemente poniéndose en ritmo para tratar de ir más allá de los límites que anteriormente se ha puesto, pues porque la contingencia radical implica partir del hecho de que no hay un límite como tal anterior a los límites que él mismo se pueda poner, pero al mismo tiempo pues implica la falta de seguridades y por ende una constante soledad, es decir, la caída de los metarrelatos deja a estos humanos en cierta manera con un sentido de desconsuelo, con un sentido de soledad que tratan de mejorar o de transformar de diferentes maneras. Eso lleva a que cuando nosotros pensamos cuál es el lugar de la metáfora dentro de la indagación de esta contingencia y de este deseo de ir más allá que se desarrolla en la modernidad, nosotros sabemos que pues el tema acá es que si el mundo fuera un cosmos y obedeciera claramente a lo ordenado y distinto, no necesitaríamos ni metáforas ni industrias técnicas, ¿no? Es decir, esa idea de Blumenberg, si el mundo fuera absolutamente claro y distinto y perfecto, pues el hombre no tendría que hacer nada. El paraíso no necesita ni metáforas ni ciencia. Si el mundo fuera completamente bestial y acabado, pues tampoco servirían porque estaríamos muertos antes de poder construirlas. Entonces es ese mundo de lo opaco y esa categoría va a ser muy importante para mí en esta presentación, un mundo de lo opaco, un mundo de lo mixto, un mundo del medio, en donde pues los andamiajes humanos existen como forma de permitir la sobrevivencia y esos andamiajes fuertemente son metafóricos. Y en este punto de acá hay una alerta respecto al tema del cuerpo, como en este deseo de ir más allá, en este tema de la contingencia, en este tema de construir tecnología, sobre una necesidad de opacidad. Y aquí quiero conectar con el discurso que múltiples veces va a desarrollar Blumenberg en contra del fisonomismo, en contra de pensar que saber qué es el cuerpo se definiría a partir de una ciencia del cuerpo. El cuerpo, como decía la profesora anteriormente, entraría entre lo inconceptualizable y no podría haber una ciencia específica porque podríamos caer, una ciencia que diga qué es el cuerpo para el hombre como tal, porque podríamos caer en lo que ya sería el problema del fisonomismo y que llevaba a tratar de volver transparente lo que es opaco. Entonces, parece ser que para entender qué es nuestro cuerpo, tenemos que tener mucho cuidado de esas ciencias que quieran volverla completamente transparente y quieran volver al humano un sujeto de regularidades fisiológicas que se conectan directamente con regularidades psicológicas y con regularidades políticas. Entonces, pensando esto, esta pérdida de seguridad ontológica y relacional y relación con el cuerpo, lo que sustentamos es que frente a la pérdida de seguridad ontológica, la metáfora surge como forma de responder a esta necesidad y esta forma de responder a esta necesidad siempre se mantiene en lo opaco y siempre está de alguna manera manteniendo la revisión de que no podemos tener una completa visibilidad de nosotros mismos a riesgo de acabar con lo que nosotros mismos somos. A partir de ahí, entonces, Blumenberg ha hecho varias reflexiones sobre cuerpos humanos, cuerpos animales, en la que me quiero quedar acá. De una vez les advierto que no he tomado todas, fundamentalmente no he tomado una que es muy conocida, que es la relación con el león, pues porque
pues no me alcanzaba el tiempo, pero quiero trabajar es por lo menos la de cacerías sutiles, problemas circulatorios y reproposiciones de la evolución. Fundamentalmente aquí lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que Blumenberg va a trabajar varias veces el tema del cuerpo de los animales para pensar el cuerpo humano. El de cacerías sutiles tiene que ver con un acercamiento con Juncker entre el entomólogo y el entomófilo, es decir, cuando no solamente se desea el estudio de los insectos por el conocimiento de los insectos, sino también se tiene un amor a los insectos. Y Blumenberg en su discusión con Junger dice, claro, aquí parece que queremos estudiar a los insectos no simplemente para saber quiénes son ellos, sino para entender desde ese mundo de lo más o menos insignificante que son los insectos, una completud, es decir, un deseo de que el universo tuviera cierto consuelo de organización si nosotros somos capaces de ver un cierto proceso de organización en los insectos, ¿no? Entonces, parecería que las miradas a las existencias minúsculas serían una forma de tratar de encontrar en un sentido platónico de completud, a lo cual Blumenberg considera que Junger pues está soñando, dice es una teoría hermosa pero no real, porque pues la contingencia atraviesa, pero es hermoso pensar que los humanos quisiéramos saber qué son los insectos para sentirnos menos solos. Y en ese mismo sentido también, voy a saltarme el de la técnica porque no alcanzo, puede estar el problema circulatorio, que es un texto que discute con Ritter acerca de la circulación de los hombres y la circulación de las jirafas respecto a si uno se debe maravillar o no de la dificultad circulatoria que implica el bipedismo y aún así que se haya cumplido. En este caso, Blumenberg dice que cuando hablamos de este tipo de cosas, de cómo los seres han logrado sobrevivir dentro de las dificultades de sus propios organismos, nos lleva al problema entre la dificultad de un diseño inteligente y el surgimiento de la sobrevivencia. Y en ese sentido, este trabajo sobre estos cuerpos que a pesar de sí mismos trabajan y son funcionales, Blumenberg va a llegar a la idea de que el cuerpo es una dificultad controlada, tanto el cuerpo de la jirafa que tiene sus problemas circulatorios como el cuerpo del hombre, parece que no estaríamos hablando de un diseño inteligente, sino más bien de una dificultad controlada. Finalmente, el otro gran tema sería el de la reapropiación de la evolución, es decir, la idea de que el éxito evolutivo y la técnica, su principio estratégico originario no es más que todo éxito de la vida es mortal. Hay una idea sobre hasta qué punto la técnica pues está copiando el proceso evolutivo y hasta qué punto, si vemos cómo están desapareciendo los animales, implicaría pensar cómo está apareciendo la técnica. Entonces, en donde aparece técnica, parece que están empezando a desaparecer animales y que el éxito que tenían los animales para sobrevivir está siendo borrado por el desarrollo de la técnica. Y en ese caso, pues ya no alcanzo para poder ir al otro tema. Hay una curiosidad con el problema de qué es la realidad. Será un tema que sí quería trabajar mucho, pero ya no alcanzamos, y es cómo la realidad se va a poder, que es uno de los grandes conceptos blumenbergianos, se entendería desde los cuerpos que aparecen y los cuerpos que no aparecen y que son importantes para las técnicas, ¿no? Y pues hay una discusión muy bonita, muy metafórica sobre el lago Ness o sobre por qué unos animales estarían existiendo o no. Ya en el caso de las vidas de otros planetas, quiero dejar dos ideas claras. Es el tema de cómo la ironía pasa a la descripción fenomenológica, que creo que es uno de los grandes logros blumenbergianos. Volver dentro de las variaciones fenomenológicas, la ironía una parte importante de la variación. La pregunta por la realidad, el sentido de la técnica y la sobrevivencia humana va a tomar un sentido irónico, metafórico en el trabajo sobre los cuerpos de otros planetas. Y como la ironía, que es como mencionar algo que es evidente, pero con un tono de voz diferente que hace que lo evidente se vuelva extraño, ese es el sentido de la ironía. La ironía como variación es tomar algo que parece obvio o tonto, como esto de los extraterrestres, para que nuestra propia realidad corporal, la nuestra, la de los humanos, se vuelva extraña, y al volverse extraña se nos vuelva tema de conversación. Entonces,
en Blumenberg existiría una forma de variación fenomenológica basada en la ironía que le permite, a partir de ello, transformar las formas en que pensamos lo real. Y en eso, entonces, con los extraterrestres, en sus textos nos vamos a encontrar dos puntos importantes. El primero sería las variaciones sobre diferentes tipos de cuerpos, es decir, el cuerpo de la Tierra, el cuerpo de los asteroides, la corporalidad del universo. El tema de la curiosidad, porque los humanos quieren, porque quieren más que cuidar la vida en el planeta, conocer vidas en otros planetas, ¿cierto? Cómo funciona el tema de la Sorge, en el relación entre el arriesgarse y el cuidado. Para Blumenberg es muy interesante porque todo el giro ecológico está relacionado también, en cierta manera, con el giro de la cuestión astronáutica. Y la otra es las variaciones sobre otros posibles seres como o no como nosotros. Es decir, la pregunta de, irónicamente, pues, ¿por qué se quiere buscar vida en otros planetas? ¿No? Y esto para Blumenberg tiene que ver con lo que hablaba la soledad y la contingencia. Es decir, si tal vez encontráramos vida en otros planetas, tal vez existiría esa idea. Igual que buscamos uniones en los insectos, buscaríamos uniones en otros planetas, pero parece que cada vez lo que nos damos cuenta es que estamos más solos, ¿no? Entonces estaríamos en esa soledad radical de que no encontramos otros seres en otros planetas que nos permitan llenar esa soledad. El dilema de la duda de la vida superior le sirve a Blumenberg con el trabajo de la ironía sobre realmente qué nos haría parecidos o no a otros seres, si es lo racional o si es lo emocional, y si esos otros seres podrían construir la realidad de la misma manera, aunque tuvieran más sentidos o aún tendrían esas barreras que nosotros tenemos para construir la realidad. Y al final de cuentas, nos pone en una duda ética sobre si estos seres serían necesitados de consuelo como nosotros y serían capaces de superar la soledad en la que nos encontramos. Entonces, en cierta manera, yendo muy rápido, lastimosamente, pues las conclusiones que nos lleva a ver estos trabajos que Blumenberg hace sobre vidas de animales y vidas extraterrestres en relación con el cuerpo son las siguientes. El primero es que entender el sentido del trabajo de la fenomenología de Blumenberg pasa por el trabajo con lo animal y sus trabajos metafóricos. Yo creo que es un autor, no lo hemos trabajado tan fuerte, tenemos lo del león fuertemente desarrollado, pero no como solamente metáforas, sino como esos animales que aparecen una y otra vez. Y creo que nos permitiría discusiones muy interesantes con filosofías contemporáneas que también han visto esa relación con lo animal. Segundo, el problema de la realidad, que frecuentemente está humano-centrado, en Blumenberg también, ¿no? Es decir, el problema de la realidad es un problema del hombre. No puede dejarse aún así de completar sin el lugar que las otras formas de vida tienen, y lo que significa que algunas veces aparezcan más visibles y otras más opacas. Es decir, saber qué es la realidad, que es un gran problema blumenbergiano, es una pregunta que sí está antropocentrada, pero que no puede dejar de vista esas otras formas de vida y cómo se vuelven visibles o se vuelven más opacas. Tercero, pues la reflexión ecológica de Blumenberg se ve de cierta forma en la ironía del trabajo de las vidas extraterrestres, es decir, cuando se pregunta por el extraterrestre realmente se está preguntando también por un problema ecológico y sus problemas de la posible extinción. El recorte de la existencia sobre el ser también aparece, y la separación biológica del mundo humano y la interrogación sobre los fragmentos de realidad faltante. Es decir, creo que desde Blumenberg podríamos empezar a tener una reflexión ecológica basada en estos temas. Y finalmente, la legibilidad es el problema de un ser opaco con una realidad opaca, que entonces implica que siempre estemos pensando en cómo este cuerpo que somos nosotros se relacionaría con esos cuerpos otros, ya sea a partir de ironía imaginativa o a partir de estudios científicos comparativos. Bueno, ahí corriendo, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu ponencia. Les voy a pedir a todos que guarden, anoten las preguntas o comentarios para Alicia, así las dejamos al final de la mesa, y vamos a pasar sin más preámbulos a presentar al siguiente ponente, a Jaime, que es licenciado en Historia por la Universidad de Chile y candidato a magíster en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Sus investigaciones se centran en la historia política e intelectual de Chile en el siglo XX, con énfasis en el análisis conceptual de categorías como revolución y democracia. En esta ocasión, Jaime nos compartirá la ponencia titulada Metaforología, Inconceptualidad y Reocupación, el aporte de Hans Blumenberg a la historia conceptual. Bueno, bienvenido Jaime y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder presentar hoy día. Voy a tratar de compartir pantalla primero. En honor al tiempo y no demorarme mucho más, voy a ir de lleno quizá a lo que fue el problema de investigación o la pregunta que yo tenía al momento de abordar a Blumenberg. Como decían, yo vengo desde la historia, entonces de filosofía no me manejo tanto, mucho menos de fenomenología, y Blumenberg no se lee tanto desde la historia, al menos latinoamericana. Hay autores como Elías Palti que lo han trabajado más sistemáticamente y otro tanto Javier Fernández Sebastián. Pero bueno, a partir de distintos estudios yo me propuse también analizar un poco cuál sería el aporte de Hans Blumenberg a la historia conceptual como subdisciplina, sobre todo atendiendo sus nociones de metaforología, teoría de la inconceptualidad, pero yo rescato una que hasta ahora yo no había visto, que al menos en la historia se estudiase, que es la categoría de reocupación o Umbesetzung en alemán, que nos permitiría, y esta sería mi hipótesis de trabajo, es que la categoría de reocupación nos permitiría reconocer la historicidad de las metáforas. ¿A qué me refiero con historicidad? Es que admitiendo que al igual que los conceptos, que es lo que estudia la historia conceptual para que la redundancia, las metáforas también son susceptibles a transformaciones históricas, es decir, que poseen una pluralidad de estratos de sentidos que varían según los actores que las utilizan en función de los contextos históricos. Y lo interesante, me parece a mí, es que al hablar de reocupación, esta transformación en la que nos empezamos a analizar, el cambio dentro de las metáforas no es destructivo, sino constructivo, en el sentido de que siempre dentro de los nuevos sentidos metafóricos van a coexistir algunos antiguos, y así estamos hablando de una diversidad de capas. Me imagino que, bueno, no sé si se sabrá algo o no tanto de historia conceptual o de historia de las ideas, pero voy a explicarlo muy brevemente, y es un elemento que, bueno, si quedan más dudas, puedo retomarlo después en la sección de las preguntas. Pero básicamente la historia conceptual nace a partir de la crítica de la historia de las ideas, esta última propugnada por la existencia de un canon de ideas ahistóricas, transhistóricas, como se quiere entender, que básicamente no variaban mucho a lo largo del tiempo, y la idea de un modelo ideal de estas ideas justamente. Por ejemplo, por dar un ejemplo, sería la ilustración, pensar que existiría una ilustración, un modelo de ilustración, formas y justamente desviaciones de la ilustración en el sentido que no se respeta estas características esenciales de la ilustración, y serían como desviaciones malas, por decirlo así. Bueno, Reinhard Koselleck, que va a ser uno de estos críticos y uno de los principales también interlocutores de Hans Blumenberg, va a ser crítico a esto y va a dar cuenta de, bueno, cómo hacemos cosas con las palabras, pero también cómo las acciones son palabras al mismo tiempo, inciden en el orden simbólico. Y es para eso que propone, bueno, y bajo la idea de que antes que cambiar las ideas, lo que cambian son los usos de las ideas, como decía anteriormente, adecuándose a los contextos históricos. Y así hace esta distinción entre historia conceptual, Begriffsgeschichte, e historia social, que vendría a ser la realidad histórica más empírica y fáctica, en el sentido de que es la pura estructura histórica. En ese sentido, Koselleck parte de la premisa de que no existiría una historia sin conceptos que la doten de significado o le den un sentido significativamente. En ese sentido, la historia conceptual rebasaría a la historia social en la medida que nos permite entender estas estructuras históricas, pero al mismo tiempo la historia social excede a la historia conceptual, puesto que no siempre logra explicar el traspaso de una estructura a otra. Y aquí es donde se inserta, bueno, este problema es mucho más grande, pero bueno, la crítica de Blumenberg apunta a una cuestión muy en particular y que resulta demoledora de las premisas de Koselleck, que es básicamente cómo se explica la reconfiguración histórica de los conceptos. Koselleck habla de la Sattelzeit, que vendría siendo una suerte de periodo bisagra entre el antiguo régimen y la modernidad, donde ciertos conceptos se transmutan y adquieren nuevos significados. Lo que va a decir Blumenberg es que, bueno, la historia conceptual nos permitiría entender cómo era el estado de tal concepto en un estado previo, y después cómo sería el estado posterior de ese concepto. Sin embargo,
no podría explicarnos cómo se reconfiguran históricamente los conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos, para poder desplegarse en lo que Koselleck denominaba historia social, tienen que presuponer un horizonte de sentido en el cual desplegarse. Es decir, no, y esto lo dice el mismo Koselleck, no existe un concepto tan nuevo que pueda insertarse en un campo, en un horizonte de sentido completamente nuevo a sí mismo. Entonces este orden simbólico se presupone. Entonces, bueno, ¿cómo se explican las rupturas? ¿Cómo se explican definitivamente los cambios? Y es aquí donde, bueno, aparece, al menos en mi investigación, la importancia de Blumenberg a partir, primero que todo, de la metaforología. Desde esta cita creo que refleja muy bien el giro metaforológico, al menos para la historia conceptual, que dice, las metáforas pueden ser restos rudimentarios en el camino del mito al logos. Aquí metaforología sería reflexión crítica que ha de descubrir y transformar en piedra de escándalo lo impropio del enunciado translaticio, solo que además ciertas metáforas pueden ser también elementos básicos del lenguaje filosófico. Si fuese posible mostrar que se dan tales transferencias que habría que llamar metáforas absolutas, la fijación y análisis de su función enunciativa conceptualmente irresoluble constituiría una pieza esencial de la historia de los conceptos. Bueno, ustedes saben incluso mejor que yo qué son las metáforas absolutas, pero lo que me interesa a mí en este punto destacar, al menos en lo que refiere al aporte de Hans Blumenberg a la historia conceptual, es que justamente nos lleva a pensar la historia en un orden preconceptual, entre comillas primitivo si se quiere, en donde el orden conceptual vendría siendo solo la superficie, y aquí emergen las metáforas como un mundo que enriquece mucho más, y las metáforas absolutas funcionarían como una suerte de esfera catalizadora de sentidos que muchas veces permite generar estos órdenes simbólicos en los que los conceptos se despliegan. También habla de metáforas radicales, que son justamente estas metáforas que son indefinibles, pero que a diferencia de las absolutas, sí pueden llegar a ser conceptualizadas eventualmente. Pero también me parece interesante que, bueno, en el último capítulo del libro de Naufragio con espectador, él habla de la teoría de la inconceptualidad, y ahí es donde surge, bueno, también la metáfora explosiva, que también viene a ensanchar este campo de estudio, pero en un sentido inverso al de la metáfora absoluta quizás, es decir, si antes estábamos pasando del orden preconceptual al conceptual, ahora lo que busca hacer Blumenberg con la metáfora explosiva es ver justamente cómo este orden simbólico puede ser llevado hasta sus límites y ser dinamitado a partir de ciertas metáforas. Entonces, básicamente, para redondear esta idea, lo que nos daría cuenta del pensamiento de Blumenberg y la importancia de las metáforas en la historia es echar luz sobre ciertos puntos ciegos que teníamos, al menos desde la historia conceptual, y de una forma mucho, digámoslo, y como se ha tratado en este congreso, mucho más enriquecedora de relacionarse con nuestro entorno significativo. Pero bueno, para ya ir de lleno, y esta sería la segunda parte de mi presentación, es la categoría ya definitivamente de Umbesetzung, reocupación. Puesto que, bueno, en uno de sus libros, Hans Blumenberg, en Fuentes, Corrientes y Iceberg, habla, me parece, bueno, yo lo identifico, no es un uso sistemático de esta categoría, pero creo que al menos a mí me saltaron las alarmas, que es cuando habla de usos metafóricos fallidos. Y él lo ocupa en particular con la metáfora del iceberg, la cual, bueno, aquí es la primera imagen de Google que pillé, habla un poco de psicología, pero un poco para efectos ilustrativos, que, bueno, Hans Blumenberg identifica dos características principales de esta metáfora, que serían, bueno, la desproporción cuantitativa entre la parte visible y la invisible, y justamente, por el otro lado, el peligro que supone la parte invisible, no poder ver la parte invisible. Y en ese sentido, bueno, él analiza un poco de prensa, distintos relatos, y habla de usos metafóricos fallidos. Y creo que justamente este es un error en el que se puede incurrir, al menos tratando de hacer historia, en el sentido de que caeríamos en lo que decía que era lo que criticaba la historia conceptual, la historia de las ideas, que es pensar que existe un modelo ideal, en este caso ya no de ideas, sino de metáforas, y bueno, existirían usos correctos y usos fallidos de aquellas metáforas. Pero bueno, Blumenberg era un sujeto lo suficientemente lúcido para no caer en este error, y él propone también la categoría, en otros libros, bajo otros conceptos, pero la categoría de reocupación. Uno de estos libros es La legitimación de la edad moderna,
en el cual señala a grosso modo que ciertas ideas o atributos teológicos o religiosos son reocupados en el ámbito mundano. La secularización así supondría no un proceso destructivo y completamente novedoso, sino reocupativo en este sentido, donde categorías teológicas van transformándose y ajustándose a la realidad moderna sin perder por completo sus significados originales. También lo utiliza, en este quizá me manejo un poco menos, que el trabajo sobre el mito, que bueno, justamente cómo los mitos se van adecuando a las nuevas exigencias significativas de los usuarios de estos mitos, en función de las circunstancias. Pero bueno, creo que esta idea queda muy claramente expresada en la siguiente cita, que es: aquí no quiero seguir el concepto de cambio de paradigma propuesto por Thomas Kuhn. Mis dudas al respecto, bueno, se refieren a su descuido del papel de la continuidad como condición previa de toda posible discontinuidad. Por eso prefiero hablar de la idea de reocupación de un marco de posiciones que permanece intacto, que se presupone funcionalmente y que hace que los cambios parciales no solo sean soportables, sino sobre todo plausibles. Y aquí es donde, bueno, para redondear nuevamente esta idea, me parece muy interesante, es que vemos que la categoría de reocupación rescata esto. Conceptos, mitos, metáforas, etcétera, sufren variaciones en sus significados o quizás precisamente también en los usos que se hacen de estos, dependiendo del contexto histórico en que son emitidos o que son utilizados, y de tal forma son reocupados, en cuanto además un sustrato, digámoslo así, de la semántica original permanece siempre en el uso o en la ocupación posterior del concepto, metáfora o mito. Y así lo que quiero sostener con todo esto es que si en un primer momento veíamos que Hans Blumenberg nos permitía entender que no existía historia sin metáforas, con este giro también nos permite entender que no existen metáforas que no tengan historia. Y ya para cerrar y no alargarme mucho más, creo que estas son las 3 conclusiones a las que llego yo, al menos incipientemente, una investigación en curso. Pero lo primero de ello es, bueno, justamente cómo desde ya la historia como disciplina, no solo como de historia conceptual, como una escuela sino yo creo que en la historia nos permite entender el pensamiento de Bloomberg, nos permite tener una concepción mucho más amplia del universo simbólico, justamente cómo nos relacionamos significativamente con nuestro entorno, en donde la mera distinción entre historia conceptual e historia social se dinamita, y al mismo tiempo nos permite entender que los conceptos son solo la capa más superficial de esta historia. Esto al mismo tiempo nos permite comprender cómo las mismas metáforas inciden en la formación de conceptos. En un primer momento, en este orden preconceptual, cómo se transita de metáforas a conceptos, bueno, ese también el rol de las metáforas radicales, pero con las metáforas explosivas, cómo estos conceptos muchas veces son llevados a sus límites y muchas veces, no sé si explotan necesariamente, pero sí son puestos en cuestión y se necesitan reformulaciones de los mismos. Y por último, cómo la categoría de reocupación permite no caer en un error que en verdad es inducido por la historia de las ideas, que es fijar el significado de conceptos y metáforas. Lo que decía, un modelo ideal de concepto o metáfora, y el resto serían usos positivos, usos negativos o simples desviaciones que no merecerían más la pena estudiar. Reocupar a la categoría de reocupación nos permite salirnos de ese marco y entender que dentro de todo uso, las metáforas poseen esta historicidad de variar históricamente, de adaptarse a nuevos contextos históricos, no destructivamente, sino, como decía al inicio, constructivamente, y así entender que existe toda una pluralidad de sentidos dentro de las mismas metáforas, pero de los conceptos y los mitos, etc. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime, por tu interesante ponencia. Vamos a continuar. Hacia el final pueden hacerte preguntas o comentarios. Y entonces vamos a presentar al último ponente de nuestra mesa, que es Óscar Alberto Quintero Campo. Óscar es doctor en filosofía, docente investigador del Tecnológico de Antioquia, de Medellín, Colombia, y miembro fundador de la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg. Óscar, bueno, bienvenido, ya estuvimos dialogando, pero te damos la bienvenida con tu ponencia que se titula El animal que somos, conciencia de especie y el desafío posthumano. Te cedo la palabra. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Ingrid, a ti por la moderación. Por supuesto, agradecer a los asistentes, a los ponentes que me antecedieron
y un agradecimiento muy especial para el profesor Enver y para Josefa por la gestión y organización de este tercer congreso. Voy a iniciar rápidamente haciendo lectura de algunos pasajes de la ponencia que preparé para este tercer encuentro, tercer congreso, que se denomina El animal que somos, conciencia de especie y el desafío poshumano. Desde la modernidad, la filosofía ha construido el concepto de humanidad a partir de una relación ambigua y problemática con su propia naturaleza biológica. En el corazón de la tradición metafísica occidental se encuentra una operación constitutiva de separación. El ser humano ha sido definido como animal racional, como aquel ente viviente que, aun compartiendo con otras especies la facticidad de su corporalidad, se distingue por una capacidad que lo eleva por encima de ellas, sea la racionalidad, la sociabilidad política, la moralidad kantiana o la capacidad de autoconstrucción simbólica e histórica, como lo destacará más adelante la antropología filosófica del siglo XX. Esta constitución del humano ha sido, sin embargo, todo menos estable. Tal como lo ha mostrado la crítica genealógica Foucaultiana, lo que llamamos hombre no es un dato ontológico previo, sino una construcción epistémica situada, producida en condiciones históricas específicas, cuya vigencia ha sido cuestionada por diversas crisis del saber y del poder. En ese sentido, la frontera entre lo humano y lo animal, que ha operado como línea de demarcación fundacional, ha sido constantemente negociada, desplazada, reconfigurada o incluso borrada, sobre todo en momentos de transformación epistémica profunda. Como han mostrado autores del talante de Giorgio Agamben, entre otros, esta frontera nunca ha sido meramente zoológica, sino que ha operado como un dispositivo político y ontológico de inclusión-exclusión, definiendo qué vidas cuentan como plenamente humanas y cuáles quedan relegadas de lo que Agamben llama la vida desnuda. La irrupción del pensamiento poshumanista en las últimas décadas ha llevado esta problemática a un nuevo nivel de intensidad. En sus diversas vertientes, filosófica, crítica, cultural y tecnocientífica, el poshumanismo puede entenderse como una reacción a la clausura del humanismo clásico, cuya figura central, el sujeto racional, autónomo, propietario de sí, ya no puede sostenerse frente a las transformaciones contemporáneas. El poshumanismo, en su crítica a la centralidad de lo humano, propone una reconfiguración del sujeto en términos de redes, ensamblajes o interacciones entre múltiples agentes, humanos, animales, máquinas, sistemas ecológicos, inteligencias artificiales, etc. Autores como Donna Haraway, Rosi Braidotti o Kari Wolf han subrayado la necesidad de desmantelar la excepcionalidad humana y de rearticular la subjetividad en clave post-antropocéntrica. No obstante, el poshumanismo enfrenta una paradoja de base. Al mismo tiempo que denuncia las jerarquías binarias heredadas del humanismo, a saber, naturaleza-cultura, humano-animal, mente-cuerpo, muchas de sus versiones, especialmente las de corte tecnodeterminista o transhumanista, tienden a proyectar una nueva forma de excepcionalismo, el del sujeto humano que, mediante la tecnociencia, busca superar sus límites biológicos y naturales. De este modo, lejos de reconciliarse con su propia animalidad, la humanidad poshumana o transhumana parece orientada hacia una fuga hacia adelante, una autotrascendencia que reproduce, bajo nuevas formas, la vieja distinción entre lo humano y lo no humano. Así pues, la necesidad de repensar radicalmente la cuestión antropológica se vuelve ineludible. La categoría de lo humano ya no puede sostenerse como una esencia ni como un punto de partida evidente. Se requiere más bien una interrogación crítica que asuma tanto la historicidad del concepto como sus implicaciones ontopolíticas. Esta tarea nos invita a volver sobre la cuestión de la animalidad no como residuo a superar, sino como dimensión fundamental de nuestra condición existencial. Al hacerlo, se abre la posibilidad de pensar una antropología centrada en la relacionalidad, la vulnerabilidad compartida y la co-construcción entre especies y tecnologías, y no en su aparente supremacía. En esta línea es que se articula la presente ponencia y el orden que seguiré será el siguiente. El primer punto al cual me referiré tiene que ver con una crítica al ocultamiento de la animalidad en la tradición del pensamiento occidental, y para eso me apoyaré en algunos planteamientos de Blumenberg, Agamben y Jean-Marie Schaffer. Hay otros dos puntos. Uno es la exposición de algunos planteamientos principales del poshumanismo, y el último
una crítica que intenta problematizar esto que llamamos el giro animal y el poshumanismo, pero pues por cuestiones de tiempo me voy a ocupar solo del punto número 1. La concepción del ser humano en la tradición filosófica occidental ha estado atravesada por una estrategia sistemática de negación, ocultamiento y subordinación de su dimensión animal. Desde Aristóteles, quien definiera al ser humano como zoon logón echón, es decir, un animal dotado de logos, se instituye una jerarquía en la que la racionalidad no solo distingue al ser humano, sino que lo eleva por encima del resto de los vivientes. Esta lógica no suprime la animalidad, pero la instrumentaliza como sustrato pasivo, condición de posibilidad que debe ser superada o dominada por el logos. En este gesto inaugural se instaura un dualismo óntico, ontológico y valorativo entre lo animal y lo no animal, lo racional y lo pulsional, entre la cultura y la naturaleza, entre el sujeto y el cuerpo, que ha marcado de manera profunda la metafísica occidental. Esta separación se radicaliza con la modernidad cartesiana. El cogito ergo sum implica una afirmación del yo como sustancia pensante, la res cogitans, escindida del cuerpo como mera res extensa. El cuerpo, sede de las pasiones, de lo sensible y lo instintivo, se convierte en objeto de dominio técnico y epistémico, inaugurando una antropología centrada en la autonomía de la razón y la negación del vínculo con lo viviente no humano. El animal se convierte en un autómaton, una máquina carente de alma, y la animalidad humana queda relegada a los márgenes de la experiencia que se considera legítima. Sin embargo, el siglo XX abre una serie de fisuras en esta ontología excluyente. Pensadores como Blumenberg, por ejemplo, replantean la antropogénesis no como la manifestación de una esencia metafísica, sino como el producto de una desadaptación originaria y estructural. En Descripción del ser humano, Blumenberg advierte que el ser humano es un animal no especializado, cuya precariedad biológica le exige compensaciones culturales, simbólicas y técnicas. En sus palabras, el humano es la improbabilidad en carne y hueso, es el animal que a pesar de todo vive. Fin de cita. Esta idea de desamparo originario desnaturaliza la oposición entre lo humano y lo animal, y permite pensar la cultura no como superación de la naturaleza, sino como su prolongación contingente. Esta tesis, que vincula directamente la antropogénesis con la invención cultural, subvierte la noción de una naturaleza humana fija. En lugar de buscar fundamentos últimos, Blumenberg propone una antropología de la distancia que el ser humano debe establecer respecto a su entorno, mediante mitos, relatos y técnicas, para hacerlo habitable. Esta distancia no elimina la animalidad, la reconfigura desde el punto de vista de la técnica y la compensación. La humanidad, entonces, no se define por un núcleo metafísico, sino por su capacidad de construir mundo. Una capacidad que no lo separa tajantemente del resto de lo viviente, sino que lo inserta en una red de relaciones contingentes y frágiles. Después de todo, como el mismo Blumenberg señala a propósito del ser humano, no es necesario que exista y no es necesario que sea como es. Fin de cita. Más radical aún es la crítica de Agamben, quien sitúa la relación entre el ser humano y el animal en el corazón mismo de la política occidental. Agamben muestra cómo la construcción de lo humano ha operado a través de una lógica de inclusión excluyente. La animalidad es interiorizada como un resto, una exterioridad dentro del sujeto que debe ser contenida, disciplinada o expulsada. La noción de nuda vida o vida desnuda es central para comprender cómo esta operación produce zonas de indistinción entre lo humano y lo inhumano, habilitando regímenes de excepción en los que ciertos cuerpos animalizados, racializados, patologizados, son despojados de su valor político y jurídico. Esta línea de pensamiento desestabiliza las categorías tradicionales del proyecto moderno, que han fundado la política sobre una supuesta separación entre la vida natural, zoe, y la vida políticamente cualificada, bios. Para Agamben, esta distinción es precisamente lo que permite que la soberanía funcione, al decidir qué vidas merecen ser protegidas y cuáles pueden ser sacrificadas sin consecuencias. De este modo, el ser humano no se define por una esencia metafísica,
sino por una operación biopolítica que lo produce a partir de su propia negación. Es humano aquel que ha logrado diferenciarse y dominar su parte animal, relegando esta última a un umbral de exclusión que, sin embargo, nunca desaparece del todo. Así, la política no se ejerce únicamente sobre sujetos racionales, sino sobre cuerpos vulnerables expuestos a un poder que se arroga la capacidad de decidir sobre su inclusión o su muerte. En ese sentido, Agamben interpela de manera férrea la genealogía del poder soberano, al interponer los límites éticos de una modernidad que ha fundado su universalismo sobre la exclusión sistemática de la alteridad. En continuidad con la crítica a la concepción tradicional del humano, los planteamientos de Schaffer se enfilan hacia una deconstrucción sistemática del paradigma humanista. Sus planteamientos cuestionan la tesis de una excepcionalidad humana basada en supuestas cualidades exclusivas, la razón, el lenguaje o la autoconciencia. Esta tesis sostiene, siguiendo a Schaffer, que, abro comillas, la singularidad del ser humano reside en el hecho de que su mismo ser es irreductible a la vida animal como tal. En este sentido, ella implica un postulado de ruptura óntica, es decir, la tesis de una separación radical entre los seres humanos y las otras formas de vida. Fin de cita. Esta construcción es para el autor es ideológica y ha funcionado como una justificación epistemológica, ética y política del antropocentrismo. Los planteamientos de Schaffer se apoyan en los avances de las ciencias cognitivas, la etología y la biología evolutiva para demostrar la continuidad filogenética y funcional entre los humanos y otros animales. De este modo, desmonta la presunción de una excepción humana basada en propiedades únicas como el lenguaje, la conciencia o la moral, mostrando que estas capacidades existen en diversos grados en otros seres vivos. Para retomar la fórmula de Robert Foley, la humanidad es simplemente otra especie única. Schaffer no se limita a elaborar una crítica externa, científica o empírica. Su interés consiste en interpelar los fundamentos filosóficos que han sostenido la antropología metafísica occidental. La crítica al ocultamiento de la animalidad en la tradición occidental no representa solo una revisión historiográfica o teórica. Contrario a ello, la crítica se presenta como una interpelación radical al régimen antropocéntrico de subjetividad y poder. Reconocer la animalidad no como resto o substrato que debe ser superado, sino como condición constitutiva y compartida, obliga a repensar las categorías de dignidad, responsabilidad y comunidad más allá del humano. Se trata entonces de abrir un horizonte post-antropocéntrico donde la vulnerabilidad, la interdependencia y la continuidad con la vida no humana se constituyan como principios ético-políticos fundamentales. Desde esa perspectiva, la tarea de la antropología filosófica ya no sería la de fundar una teoría general del hombre, sino la de interrogar críticamente las formas de vida, los relatos de excepcionalidad y los dispositivos de poder que siguen operando en nombre de lo humano. En este sentido, la propuesta poshumanista no debe ser entendida como una superación del humanismo, sino como una deconstrucción del antropocentrismo y una apertura hacia una antropología de la co-constitución y la cohabitación, en la que lo humano se piensa en relación con sus otros constitutivos, el animal, la máquina, el planeta. Como ha sugerido Braidotti, la figura del poshumano no es una entelequia futurista, sino un síntoma de una mutación cultural en curso que nos obliga a repensar la subjetividad más allá de las dicotomías heredadas. En ese contexto, recuperar la conciencia de nuestra animalidad es también reconocer que no somos autarquía racional, sino vida encarnada, interdependiente y frágil. La antropología filosófica del presente, entonces, se ve convocada a reinventarse. Debe abandonar la pretensión de definir al ser humano desde una posición de exterioridad teórica y asumir la tarea de pensar la existencia desde su facticidad, su apertura y su exposición al otro. Frente a los desafíos ecológicos, tecnológicos y ontológicos de nuestro tiempo, no se trata de declarar el fin del humano, sino de repensarlo desde otro lugar, no como amo de la naturaleza, sino como parte de una comunidad de lo viviente, no como sujeto soberano,
sino como criatura finita entre criaturas. Bueno, hasta ahí la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación, realmente muy interesante y muy armónica con lo que veníamos escuchando. Bueno, voy a aprovechar entonces para abrir el espacio de preguntas y comentarios, tanto a Alicia, a Jaime, como a Oscar. Sí, yo tenía una pregunta para Jaime. Lo primero es que yo no soy especialista en Blumenberg y puede que esté haciéndome una pregunta que vosotros ya hayáis resuelto anteriormente. Pero a mí me resulta contradictorio que haya una especie de tensión entre esa propuesta que hace Blumenberg de la inconceptualidad histórica y las metáforas absolutas. Entonces, parece que las metáforas absolutas tienen una forma, operan como si fuesen una estructura, ¿no?, que queda fuera del marco conceptual de la historia, pero a la vez, de alguna manera, estructuran el pensamiento. Entonces, no se corre el peligro de alguna manera de que estas metáforas absolutas acaben funcionando como si fuesen conceptos. No sé si tiene sentido la pregunta que te acabo de hacer. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, no, entiendo. Pero vale. ¿Y tiene ¿respondo sentido? al tiro? Sí, ¿Respondo ahora o juntamos las preguntas? No, responde, tranquilo. Juntemos las preguntas, Ingrid, por favor. Vale. Bueno. Para que, sí, porque ya estamos Gracias, Jaime. Bueno, si no, la formulo también una pregunta para tanto para Alicia como para Oscar, así tratando de vincular un poco las ponencias, inclusive tomando algo de Jaime. Pensaba si estas estrategias como usar otros cuerpos para pensar el cuerpo propio, como mencionaba Alicia, y la ironía, e incluso el tema de la reocupación como estrategia, podían servir y de qué manera para pensar estos nuevos desafíos contemporáneos a lo humano que planteaba Oscar, ¿no? Estoy pensando en cyborg, inclusive en el tema de la inteligencia artificial y de las modificaciones al propio cuerpo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ahí alguna vía? Bueno, entonces si quieren, y podemos ir respondiendo. Jaime, si quieres responder primero y después los chicos, y si aparece algo más, lo anotamos. Perfecto, sí. Es una buena pregunta, pero yo creo que quizás, esto me permite quizás retomar ciertos puntos en torno a las metáforas y a la historia, y justamente cómo se complementa, o como lo que decía al final, cómo se ensancha este orden simbólico con el cual nos relacionamos, y que desde la historia, al menos la historia conceptual, se ha tendido a quedar justamente el mero orden conceptual. Porque claro, como decías tú, Verónica, las metáforas absolutas nos permiten como estructurar este orden simbólico muchas veces, darle un sentido y entender que los conceptos son el orden más, o sea, serían la capa más superficial de este orden simbólico. Pero Hans Blumenberg entiende que, por ejemplo, obviamente estas metáforas absolutas se pueden estudiar, pero también es preciso al señalar de que no son, aunque sean inconceptualizables, no son cerradas, en el sentido de que existen estas metáforas, pueden ser reemplazadas por otras en la medida que, bueno, lo mismo, se van adaptando y son reocupadas en ciertas circunstancias. Ahora bien, si entiendo bien la pregunta, creo que quizás en ese sentido habría que hincarle un poco más el diente a las metáforas explosivas, que justamente van en el sentido que dices tú. Justamente pueden las metáforas romper en algún momento con el estudio de los conceptos, y las metáforas explosivas justamente lo que hacen es eso, tratar de dinamitar el horizonte de sentido, el orden conceptual, impugnando sus premisas. Voy a leer un apunte que tenía yo en verdad para la presentación, que era: las metáforas explosivas introducen en el orden simbólico un elemento heterogéneo que escapa al universo categorial del horizonte de sentido dado,
impugnando las premisas de ese orden conceptual y generando su ruptura. Entonces, la gracia de todo esto es que nosotros, si distinguimos, bueno, a partir de lo que dice Koselleck, ¿no?, la historia conceptual con la mera estructura histórica que él denomina como historia conceptual, nos quedamos en un vacío sin entender cómo se reconfiguran los conceptos, cómo se dejan de utilizar, por qué se dejan de utilizar, o cómo cambian semánticamente. Y, por ejemplo, la metáfora absoluta nos permite entender un orden preconceptual, pero la explosiva, justamente cómo un concepto fue dinamitado a partir del uso de ciertas metáforas. No sé si queda más o menos claro con eso. Muchas gracias, Jaime, por tu respuesta. Y bueno, no sé, les doy la palabra a Alicia, Oscar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ahí hablándome un poquito con lo que hablaba Jaime, muchísimas gracias, Jaime, por tu presentación. Yo creo que lo de la reocupación es uno de los temas más complejos y más importantes en el trabajo de la comprensión de la metáfora. Llevo años trabajando de eso y creo que tu exposición me ha aclarado muchas cosas en este momento. De verdad, muchas gracias. Y siguiendo un poquito la pregunta, evidentemente solamente en cuanto hay el proceso metafórico permite lo de la reocupación, es que permite pensar las relaciones entre diferentes formas de vida. Y no sé, Jaime, ¿tú qué dirías en paradigmas para la metaforología? Blumenberg dice en algún momento pues que como que toda metáfora tiene un core, una cosa dura y tiene también una parte blanda que se mueve, ¿no? Lo mismo pasa con las anécdotas y también con cualquier elemento inconceptual, es decir, como algo que se conserva entre todas, ¿no? Es decir, la de la curiosidad, ¿no? Digamos, el mar tiene hambre de higos, hay algo que se va conservando en todas las formas en que la anécdota se va contando y hay algo que va cambiando, que se va reocupando, es decir, a veces yo siento que la reocupación no es absoluta, no hay algo que va conservándose en las diferentes reocupaciones que la metáfora va sufriendo. Y creo que ese algo es un poco lo que podríamos también tratar de analizar en lo inconceptual, ¿no? Es decir, cómo se van reocupando. Y en el caso que a mí me interesa para esta presentación, en el sentido de cómo las diferentes formas animales permiten reocuparnos sobre qué es el concepto del cuerpo, es decir, no podemos dar filosóficamente, para entender el humano, no deberíamos de poder dar una definición clara, absoluta de qué es el cuerpo, porque puede terminar en que esa definición termine en problemas sobre una verdad absoluta sobre nosotros mismos, sino que en procesos metafóricos de reocupaciones sobre otros animales, sobre formas extraterrestres, encontramos mejores formas de comprender lo humano. Conectando un poquito con Oscar, pues yo creo que el año pasado, el antepasado, no sé, yo traje la ponencia de poshumanismo y Blumenberg, esa ya está publicada, que es pues Braidotti y Blumenberg, que es una reflexión muy importante porque pues Braidotti dice no usamos metáforas, hay que partir de ahí, bueno, cómo se relacionan y demás, y el poshumanismo. Y hay una cosita con Oscar, yo no estaría de acuerdo en un punto con el que arrancas, y es que tú dices, bueno, el poshumanismo, estos filósofos, y una de las críticas, el de transhumanismo. No, el transhumanismo y poshumanismo no son como que el poshumanismo es acá y una línea es el transhumanismo, sino que pues son dos formas diferentes de comprender, digamos, el problema del fenómeno de lo humano, tecnología. Entonces sería un poco injusto decir que a algunos poshumanistas se les ha criticado por ser transhumanistas, porque pues si eres transhumanista ya no puedes estar en estos como sería Braidotti o Donna Haraway, porque ya perderías de vista esos aspectos que tú mismo mencionaste, o considero yo que pues habría ahí un problema, pero no sé. Muchas gracias por la pregunta y por las dos intervenciones. Bien, gracias también por la pregunta, Ingrid, y en respuesta a Alicia, pues, lo poshumano y lo transhumano, pues en una perspectiva blumenbergiana, pues también son metáforas. Entonces no quise presentarlas y si se entendió así, pues no era mi intención el hecho de que una supiera a la otra o la superara. Simplemente que si atendemos a la historicidad de la antropología filosófica, sobre todo la del siglo XX, y esa puesta en cuestión tan fuerte acerca de la pregunta de qué es el hombre en Kant, que lo mencionó Ingrid en su ponencia, bueno, aun cuando no hemos respondido esa pregunta porque es irresoluble,
El mundo hoy ha intentado construir otras metáforas, entre ellas el poshumanismo y el transhumanismo, que intentan de algún modo también esencializar un poco la experiencia de lo humano, que en todo caso estaría por fuera o desbordaría cualquier margen que aspirara a la esencialización. Entonces, en esta medida, lo que quise poner de presente mediante esta breve reflexión es sobre todo un asunto que tiene que ver con lo ético y con lo político, ¿no? Que tiene que ver más allá de la constitución o consolidación de estas nuevas metáforas para entender la complejidad del mundo contemporáneo, ¿no? Cómo las preguntas de fondo o esas metafóricas de fondo a las que alude también Blumenberg en Paradigmas, pues siguen estando ahí presentes, ¿no? Y que de algún modo, pues como toda cuestión relativa, ¿no?, a la experiencia de lo humano en el mundo, se plantea casi como un asunto pues irresoluble, ¿no? Que solo puede ser objeto de la interpretación y la reflexión que hacemos, ¿no?, sobre ese tipo de fenómenos. Entonces, la cuestión aquí es intentar recoger el legado de la antropología filosófica del siglo XX, sobre todo, en especial, el autor que nos convoca, que es Blumenberg, para pensar qué tipo de antropología puede intentar aproximarse a los fenómenos de este tiempo, ¿no? Si Blumenberg existiera aún, ¿no?, ¿cuál sería, por ejemplo, el pensamiento de Blumenberg sobre la inteligencia artificial, ¿no?, y cómo construiría esa forma o esa proyección de lo humano a través de la cibernética, en el sentido pues de también un consuelo, ¿no?, a esa búsqueda pues perenne e infinita de preguntas. Pues bueno, lo dejaría hasta ahí. Gracias. Bueno, Oscar y Alicia, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, acá está Nicolás Rojas, levantó la mano. Sí, hola. Quiero hacer una pregunta a Jaime, que es a propósito de la performatividad metafórica, porque puede hablarse de una performatividad metafórica que no se reduzca a la representación, sino que constituya formas de mundo. Y cómo se diferencia esto del papel que juegan los conceptos de la historia conceptual. ¿Ya? Esto te lo pregunto porque de lo que se trata es sobre los límites del enfoque representacional frente a otros de carácter constructivista o simbólico, al estilo de Claude Lefort, o también podríamos irnos, no sé, a la teoría de la performatividad de los actos de habla con Austin Searle. Eso. Gracias. Sí que pensaba en retornar a la pregunta que le había hecho Verónica a Jaime, porque pienso que hay mucho escrito acerca de la relación entre concepto y metáfora, en este puente entre Koselleck, la tradición koselekiana de historia conceptual, y Blumenberg, pero poco que trace una buena distinción. Y no sé, Jaime, si te parece, pero pienso que quizás una manera de ensayar una respuesta del mismo Blumenberg al respecto pasaría por el principio de los paradigmas, aquella introducción donde él se refiere al ideal del concepto como asentado por los criterios cartesianos de realidad de distinción que deben ser satisfechos por el concepto, así como otros, tales como la univocidad y una relativa exhaustividad que no se cumplen en el caso de las metáforas, que están asignadas por cierta equivocidad y vaguedad, que son irreductibles. Nada, eso me parecía interesante volver a ofrecer a la mesa esa pregunta, porque es un interrogante de muchos pesos para mí. Perfecto. Voy a partir justamente por eso último, que creo que quizás es el gran meollo del asunto, al menos como la principal inquietud también que tengo yo en lo que refiere a la relación entre, porque llega Blumenberg por la historia conceptual, no por filosofía o antropología, sino justamente por este tipo de dudas. Es que al final lo que apunta Blumenberg, la crítica que hace, yo la dije muy brevemente en esta relación de Koselleck entre la historia conceptual y la historia social, pero al final porque es un debate mayor, incluso ese debate, bueno, Koselleck tiene varios intercambios con Gadamer,
Y en ese sentido se constituye un problema muy claro. Y voy a tratar de explicarlo al menos como yo lo veo, de la forma más simple posible, que es que al final el concepto de historia, bueno, justamente el concepto de historia social al que refiere Koselleck, es decir, esta idea de que existe una realidad histórica puramente fáctica, es justamente imposible de definir. Y no porque Koselleck no quiera definirla, sino porque justamente si la define como categoría, como concepto, termina por dinamitar toda la distinción y toda la teoría de la historia conceptual. Porque, ¿qué pasa? Koselleck parte de la premisa de que no existe una historia sin conceptos que la doten de sentido. Y en ese sentido, y esa es la importancia de la historia conceptual. ¿Por qué estudiamos los conceptos de la historia? Es porque justamente nos permiten entender algo más allá. Pero la mera idea de que existe una historia sin conceptos que la doten de sentido, como es la historia social, es completamente problemática. Y es en ese sentido que si él la trata de definir, se le va todo al garete. ¿Y qué pasa? Es lo que, bueno, esto lo sostiene Elias Palti, es en este sentido que la teoría de la historia, la teoría de la distinción entre historia conceptual, Begriffsgeschichte, y la historia social, esta última funcionaría con lo que Blumenberg denomina una metáfora absoluta. Justamente una categoría que funciona como un catalizador de sentido que permite darle un sentido a toda la teoría de Koselleck, pero que no puede ser definida por la misma, porque el simple hecho de definirla sería un problema para la teoría de la conceptualidad de Blumenberg, perdón, de Koselleck. Entonces creo que justamente aquí se plantea un tema muy interesante, si la metaforología, la conceptualidad se constituye o no como un marco completamente distinto. Yo creo que teóricamente termina por dinamitar a la historia conceptual en ese sentido, o sea, teóricamente es un problema irresoluble. Hay más aportes de la historia conceptual que Koselleck, eso es verdad, pero al menos esta base fundamental en la que se sigue sosteniendo mucho de las premisas teóricas hoy en día desde la historia, se dinamita, pero creo que metodológicamente, al menos para mí, ha sido muy útil la figura de Blumenberg, porque es así y es a partir de las metáforas que yo puedo justamente analizar la reconfiguración histórica de ciertos conceptos, en mi caso, la revolución, y explicarme muchas otras cosas. Entonces yo lo agarro un poco también funcionalmente en ese sentido. Y quizá ahí para responder un poco lo de Nicolás, que a ver si entendí bien la pregunta, me parece muy interesante hablar de performatividad metafórica, la verdad es algo que yo no me había cuestionado, y que claro, me resuena mucho con el giro que hace Quentin Skinner al hablar de los actos de habla, como decías tú, y dar cuenta justamente de, bueno, cómo hacemos cosas con palabras, es decir, cómo los conceptos, los usos de ciertos conceptos tienen una intencionalidad y estamos haciendo cosas al mismo tiempo. Yo creo que me deja más dudas que respuesta esta reflexión. No creo tener una respuesta cerrada al respecto. Creo que efectivamente, como dice Javier Fernández Sebastián, las metáforas se utilizan más en los momentos de crisis que en los conceptos, justamente cuando no tenemos certezas, es donde recurrimos a las metáforas. Y creo que en ese sentido hablar de la nación como cuerpo, la revolución como elipse, etcétera, etcétera, nos permite quizás entender algo más allá de la mera representación, sino justamente problemas que son consustanciales a la formación de lo político. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus respuestas. Bueno, creo que no hay más preguntas o comentarios, así que por mi parte agradezco la participación de los ponentes, como también de aquellos que han preguntado y comentado.